Saliendo del metro Popotla, solo debes caminar hacia la izquierda de Cuernavaca. Cruza la calle, continúa tu camino 2 cuadras. Esa es Cañitas. Entra cortando con una navaja filosa la tensión que abunda en el lugar. Avanza y pronto verás a tu derecha una pequeña iglesia cristiana. 2 construcciones después, del lado izquierdo, encontrarás la famosa casa de Carlos Trejo. Cañitas 51. Como si se tratara de una consigna que afectaría a todos aquellos que se atrevieran a leer el libro más popular del momento, muchos, igual que yo, dejaban de leer a las 6 de la tarde a como diera lugar. Más alarmas de los relojes calculadora, que en ese momento también eran la última moda, sonaban a la par en miles de hogares para no sentir la pesadez de cientos de espíritus cuando, según la bruja Margarita del libro de Trejo, se desataban las fuerzas del mal. Yo también quise visitar por la noche la casa de Popotla y escuché todos los misterios que había ayudado a resolver el nuevo cazafantasmas mexicano. Un oportunista chopper vestido todo de negro y rostro áspero, dispuesto a entrometerse en los lugares más inmundos con tal de sacar una historia fantasmal. El misterio y fascinación por el personaje era tal que Trejo se hizo acreedor de un programa de televisión en el que relataba lo que había ocurrido después de que Norma, su hermana, había perdido a su pareja en un accidente automovilístico. El autor del relato, sus hermanos menores, el entonces novio de Norma, Emanuel, y Sofía, la esposa de Carlos, decidieron utilizar el medio más común de todos para contactar al desaparecido y comenzar la aventura más aterradora de México. Aquellos que habían crecido con la mano peluda sabían que la historia de Cañitas podía ser real. Los eventos que ocurrían en el programa radiofónico nunca se habían puesto en duda y Juan Ramón Sáenz, anfitrión del programa, tenía tanta credibilidad que, mientras duró al aire, el público lo seguía vigorosamente. ¿Por qué no creerle a otro sujeto más? La historia de Carlos Trejo comenzó con una ouija que serviría como vehículo para contactar al difunto. La mala noticia es que, como la mayoría de los interesados en los misterios paranormales saben, jugar con este vórtice energético solo tiene 2 vertientes: que no ocurra nada o que espíritus comiencen a aparecer a su alrededor. El primer contacto que hizo la familia con el mundo paranormal provocó convulsiones a Emanuel y una siniestra voz salió de sus entrañas para asegurarle a los participantes que nunca podrían parar lo que desataron. El error era simple: había convocado a los espíritus a las 8 horas. A ese hecho siguieron apariciones fantasmales, muertes sin ningún sentido aparente y la manifestación de un monje satánico. Emanuel, según la historia de Trejo, murió. A pesar de que parece que el autor llegó demasiado lejos con sus muestras de un mundo extranormal, nadie pensaba que era falso. Todo lo contrario. Primarias, secundarias y personas ávidas de conocer más sobre la vida después de la muerte devoraban su escrito. Temían salir de noche o al ver una ouija, incluso huían despavoridos de los cementerios. El libro se convirtió en un best-seller mexicano y nadie ponía en duda cada una de las palabras que lo componían, del mismo modo que las personas dejaban de dudar de cintas de terror cuando ven un letrero que anuncia basada en hechos reales. La historia de Carlos Trejo se hacía en extremo convincente. El anexo de fotos y documentos de los hechos evaporaban la desconfianza y materializaban el temor. Nadie le pedía pruebas, compadecían su mala fortuna al molestar a los espíritus más malévolos que existen en el inframundo. Trejo aseguraba haber encontrado los restos de un antiguo cementerio de monjes de Tacubaya en su hogar. También decía que, de acuerdo a sus investigaciones, ese cementerio había sido parte de la Inquisición. ¿Cómo sobrevivió si el monje maldito parecía matar a todo aquel que estuviera a su paso? La respuesta, más risible que lógica, era simple. El autor había hecho un trato en él. Se comprometía a publicar la historia para que el monje no lo matara.
Sin embargo, como todos lo sabemos ahora, el relato lleno de misticismo y tragedias resultó ser falso. Una muestra, el acta de defunción de su esposa Sofía, donde se aclara que no había muerto a manos de espíritus escabrosos, sino de sida. El cómo sucedió cuando uno de los asesinatos ocurridos en 1992 perdió toda validez. El difunto habló con los medios nacionales para dejar en claro la farsa. Cito: me llamo José Emanuel Galván y vivo en California desde hace más de 20 años. Estuve en esa supuesta sesión donde se dice que yo me convulsioné y se me metió el ente, pero la verdad es que nos reuníamos para beber. Entonces, seguramente eso debió ser producto de una borrachera, porque yo no recuerdo que haya pasado. Fin de la cita. Carlos Trejo fue al programa ¿Usted qué opina?, a hablar sobre su caso. El conductor le dio el micrófono y Trejo comenzó a relatar la historia que había vivido en 1982. Le dijo que las muertes de sus amigos, entre lo cual estaba su esposa, pero según cuenta, en medio del fanatismo, la incredulidad y la ignorancia, solo encontró un hombre que parecía ayudarle, Juan Chía. Sin embargo, en otra emisión del programa de Cancún, Chía decía que la historia de Trejo era un fraude. Sin tanta fama aún, la gente le seguía comprando ese pequeño libro con un ente que parece cubierto con sábanas en la portada. Los adolescentes se reunían para comentar el libro que les había parecido, el relato y otros casos misteriosos que podían sumarse al éxito de Cañitas. Con más de 15,000 investigaciones por todo el mundo, Carlos Trejo se dio a la tarea de inaugurar su propia agencia de investigación paranormal, de nombre Organización Mundial de Investigación Paranormal, misma que él preside y encargada de determinar la veracidad de otros acontecimientos paranormales. Antes de dar su veredicto, por supuesto, cobra cantidades absurdas por dicha investigación. De hecho, en 2007 lo apresaron en el reclusorio norte por uso indebido de documentos privados. La mujer que levantó la denuncia ganó el juicio después de que Trejo grabara un supuesto exorcismo, cuando la mujer aclaró que sufría una crisis provocada por desórdenes mentales. En 2011, también un matrimonio francés lo acusó por difamación y durante la conferencia de su cinta Cañitas, producida por el mismo Trejo, Francisco Núñez lo acusó de utilizar una fotografía para el libro sin su consentimiento, además, y mucho más grave, por asegurar que Núñez había querido secuestrar a su hijo y extorsionarlo. Con su relato, el autor se convirtió en uno de los pocos escritores mexicanos reconocidos por la masa, lo que nos hace cuestionarnos si el error reside en un hombre que logró atrapar a un público ferviente admirador del morbo y la fantasía, o si es él quien tiene la culpa, con su limitado talento. ¿Qué podemos pensar si Cañitas es uno de los libros más leídos por los mexicanos? Si no tiene coherencia, es repetitivo y se narra como si se tratara de un testimonio dramatizado. ¿Qué dirían verdaderos escritores de terror como Carlos Fuentes o Juan Rulfo? Personajes con mucho menos adeptos porque sus historias son verdadera literatura. Carlos Trejo tiene escaso talento para hilar ideas y seguir reglas básicas de sintaxis, pero una habilidad suficiente para cautivar a un público mediocre, como aquel que tiene una paria, un parásito que vive con astucia de los demás, el sufrimiento de otro y la incertidumbre del resto. Sí, tuvo tanto éxito fue por ser un fraude, tan popular como las flores de la abundancia, los negocios piramidales o aquellas iglesias que te invitan a dejar de sufrir a través de dinero y oraciones.